Este es el quinto tema de nuestro curso Sexualidad Sana. El objetivo principal del mismo es darnos a conocer el modelo de Dios para la sexualidad humana y dejar claro que, solo cuando se vive la sexualidad de acuerdo a este modelo, puede existir verdadera estabilidad en el área sexual de nuestra vida. Hasta ahora, hemos aprendido que la sexualidad nos fue dada por Dios, en parte, para experimentar placer, un profundo deleite al entregarnos a la persona que Dios, desde la eternidad, ha preparado para que vivamos bajo el santo vínculo del matrimonio. También hemos aprendido cómo nuestra sexualidad se vio afectada por la entrada del pecado en el mundo. Y esto es para que podamos evitar que esas afectaciones alteren nuestra sexualidad. Como consejeros, como líderes de iglesia o líderes juveniles, tenemos en esta información una buena fuente de referencia para saber dónde buscar el daño en la sexualidad de quienes nos busquen para recibir orientación. En el tema anterior estudiamos las perversiones sexuales, cómo inician y cómo se manifiestan. En el presente tema estudiaremos prácticas sexuales que nos afectan. Estas prácticas están propiciadas por perversiones e incluso pueden ser consideradas como parte de una o como una perversión, pero en este curso decidimos tratar las prácticas con independencia a las perversiones sexuales que se vieron en el tema anterior. Así que debemos tener claro que aquí llamamos práctica sexual a toda alteración de la conducta sexual que la mayoría de las veces solo se manifiesta a nivel personal, se lleva en el interior, mientras que las desviaciones suelen hacerse manifiestas en presencia o involucrando a otras personas. No ahondaremos en la forma de atender cada práctica sexual de manera espiritual, porque es de la misma manera en que se atiende una desviación sexual, y eso ya fue claramente indicado en el tema anterior. Así que te sugerimos que busques en este canal los 4 temas que complementan al presente, para que tengas toda la información. La autocomplacencia, la estimulación de los órganos genitales, ver tema 1, hasta provocar el mayor momento de sensación de placer que se manifiesta en eyaculaciones que, en el caso de la mujer, suelen ser referidos como orgasmos. Hablaremos de esto en el siguiente tema. Esto es la masturbación. Veamos la masturbación desde un punto de vista emocional. La búsqueda de la masturbación, como todo en el campo de las desviaciones sexuales, inicia cuando se da un aprendizaje erróneo sobre la sexualidad. Es común que amigos de barrio o escuela inciten a otros a estimular sus genitales y, como esa sensación se torna agradable, se vuelve un patrón repetitivo que llega a ser compulsivo, o sea, ya no se puede controlar. En casos extremos, los adictos a la masturbación la practican más de 25 veces al día. ¿Queremos ayudarlos? Descubramos cuál fue la experiencia sexual que activó la práctica de la masturbación y reordenemos los pensamientos para que se pueda ver el sexo en la forma como Dios desea. Pero consideremos que además de alguna posible mala experiencia en el área sexual, también la masturbación se inicia para tratar de enfrentar algunas cosas que andan mal con nuestra personalidad, patologías. Por ejemplo, las personas que crecen con una deficiente autoestima, como no pueden relacionarse normalmente con el sexo opuesto, optan por la masturbación. Otros, como resultado de no haber sido formados, labor del padre, ver tema 3, desarrollan pensamientos de mediocridad, por lo que, antes de enfrentar el reto de conquistar a la mujer que les gusta, prefieren imaginarla como suya mientras se masturban, o, en el caso de las mujeres, al hombre en cuestión. Siendo, pues, la mente humana tan compleja como diferente entre cada individuo, insistimos en la importancia de valorar bien cada aspecto de cada persona antes de dictar una solución, ya que podemos equivocarnos. Veamos ahora la masturbación desde un punto de vista espiritual. La autocomplacencia implica un rechazo absoluto a la voluntad de Dios, aunque no lo parece.
Si Dios determinó que la sexualidad es solo en el matrimonio, entonces yo digo que no, que yo lo voy a hacer solo conmigo. Así que, masturbándonos, decidimos negar el dominio de Dios sobre nosotros. El ser así implica también un profundo egoísmo, una actitud de falta de humillación, ya que solo nos interesa el placer que estamos sintiendo. A esto debemos agregar que para poderme masturbar tengo que llenar la mente de imágenes sexuales y, si no nos hacemos tontos, tenemos que reconocer que todas estas imágenes siempre son de personas a las que imaginamos desnudas o que nos imaginamos teniendo relaciones sexuales con ellos. Así que tenemos que añadir el pecado de estar codiciando algo que no nos pertenece. Deuteronomio 5:21. Finalmente, consideremos que además de los problemas anteriores, en la masturbación se añade el problema del placer físico que produce, por lo que alguien puede resolver lo que le lleva a alguien masturbarse, pero también hay que ayudar para que la persona se deje de vincular con la sensación agradable de la masturbación, si no la va a volver a buscar solo ya para sentir. La mejor manera es sustituyendo esa sensación por otra que sea santa. El involucramiento en actividades espirituales, un tiempo regular de oración, actividades físicas, el compañerismo cristiano y muchas otras cosas más pueden ayudar a generar nuevas sensaciones santas que sustituyan a las sensaciones pecaminosas que nos llevan a masturbarnos. Algo para los esposos: siempre mantengan en santidad su relación. Vean el curso Sexualidad Sana para Cristianos orientada al matrimonio en este mismo canal, porque cuando hay insatisfacción o relaciones que no provocan felicidad, entonces la masturbación se puede usar como vía de escape antes de preferir resolver los problemas con mi pareja. No dejemos que la apatía destruya nuestra sexualidad sana matrimonial. Es la práctica del uso de objetos para alcanzar la mayor excitación sexual posible. Esta parafilia no se debe confundir con el uso de juguetes sexuales. Aquí nos referimos al hecho de que una persona literalmente llega a tener tal obsesión con un objeto que depende de su presencia para poderse sentir estimulado, lo que no significa que el objeto en cuestión sea usado para masturbarse. Algún tipo de prenda de vestir suele ser uno de los objetos fetichistas más comunes. Veamos ahora el fetichismo desde un punto de vista espiritual. Aquí, el punto es determinar qué provocó la asociación de placer con el objeto y lograr que esa dependencia sea depositada en Dios. Tenemos claro que la dependencia de Dios es la única que da la felicidad, Juan 15:5. Por lo tanto, en este proceso es sumamente valiosa la intervención de personas que han logrado depender de Dios, que puedan darnos su testimonio, puedan hablarle a quien tiene el problema del fetichismo, para que así esto les ayude a fabricar una nueva relación de dependencia con Dios. Y además tenemos que explicarles claramente las ventajas de depender de Dios, ya que esto puede ayudar que el fetichista empiece a desear tener algo que es mejor del fetichismo que él tiene, para que pueda sentirse completo, Colosenses 2:10, y no vacío, como en el fondo el fetichismo siempre deja a los que lo practican. Es la práctica donde la estimulación sexual proviene de ver a otras personas en actividad sexual. En algún tema anterior mencionamos que el sexo puede terminarse convirtiendo en el gran impostor, ya que lo usamos para recibir cariño, reconocimiento, autoestima, aprecio y cualquier otra cosa que no tengamos. Y, en el caso del voyerismo, está relacionado claramente con la incapacidad de construir una imagen positiva de uno mismo. Veamos el voyerismo desde un punto de vista espiritual. Debemos ayudar a quienes tienen el problema del voyerismo, haciéndoles entender que, en el mundo, el valor que cada persona tiene depende de lo que tenemos o de cómo nos vemos. Mientras que, en el mundo cristiano, nuestro valor depende de lo que somos. Somos criaturas de Dios, creados por Dios. Somos un proceso de creación diseñado en la eternidad para lograr cosas buenas. Efesios 2:10. Para Dios tenemos tanto valor que Él mismo decidió clavarse y morir antes que perdernos.
Valemos el sacrificio de Dios en una cruz. Es incuantificable lo que valemos y lo que podemos hacer estando en Cristo. Esta idea se debe reforzar en la mente del voyerista, ya que esto ayuda a romper con esa dependencia que propicia esta práctica. Estas prácticas sexuales no son las únicas, pero en este tema no pretendemos atenderlas todas. Es solamente un panorama amplio desde donde nos concentramos en ver las principales prácticas sexuales que nos afectan. Lo hemos mencionado ya en este tema y en temas anteriores, pero creemos importante remarcar lo siguiente, sobre todo para aquellos que están guiando personas dentro del redil espiritual de Dios. Las prácticas sexuales de este tema y las desviaciones sexuales que se vieron en el tema anterior son pecado. No las podemos llamar como creyentes de otra manera. Solo se resuelven con arrepentimiento. Y en este punto es importante señalar a quienes están esclavos de alguna de estas prácticas que después de recibir el apoyo moral, después de recibir consuelo, después de recibir dirección, tendrán que arrepentirse. Y debe quedarles claro que el arrepentimiento no es solo llorar o sentir cargos de conciencia por lo que se ha hecho. Arrepentimiento genuino es cambiar. Mientras sigamos practicando lo mismo, no hemos entendido realmente cuán malo es lo que hacemos. Y si persistimos como cristianos en movernos en conductas contrarias a Dios, Él puede soberanamente aplicar la disciplina que crea conveniente para que así seamos agradables a Él. Y, por favor, si queremos correr el riesgo de enfrentar la disciplina de Dios por amar más nuestras prácticas sexuales que nos alteran, tomemos en cuenta Hebreos 10:31 y por favor, leámoslo bien. No nos arriesguemos a experimentarlo. Y recuerda, si quieres saber más de esto, suscríbete.